Si bien es cierto que en redes sociales o en la consulta el motivo más frecuente es que quieren perder peso o bajar porcentaje de grasa muscular, muchas personas se preocupan por el aumento de su masa muscular, así que le voy a dar algunos conceptos y tips para que puedas lograr ese objetivo. En primer lugar, tenemos que establecer dos conceptos para definir la masa muscular. El primero, hay que tener en cuenta que no es lo mismo masa muscular que se expresa en kilos que función muscular que se expresa en fuerza y que calidad muscular que se expresa de alguna forma en estética. Muchas personas piensan que están en estancamiento de un proceso del aumento de masa muscular y no se han dado cuenta que han mejorado la estética de su músculo y que son más fuertes y más resistentes en el entrenamiento. Así que es importante que tengas en cuenta que no siempre el aumento de la masa muscular se tiene que expresar en aumentar kilos. Una persona que mejore su fuerza y su potencia en el entrenamiento también está generando adaptaciones crónicas del ejercicio que se puede traducir también en mejoría de la estética corporal. Así que es importante que tengas en cuenta que no siempre aumentar la masa muscular debe traducirse en un número de subir kilos y kilos, porque existen personas que se mantienen en un mismo peso corporal pero mejoran la estética del músculo. El otro concepto que tenemos que tener claro es que aumentar las fibras musculares, es decir, aumentar la masa muscular, es un proceso exageradamente costoso para nuestro metabolismo. Por lo cual, si estamos en déficit calórico, es muy poco probable, o al menos decir imposible, que puedas aumentar o mejorar la calidad de tu músculo o aumentar kilos de masa muscular. Por lo cual, los procesos de nutrición y entrenamiento tienen que estar engranados. Lamentablemente, en la actualidad, muchas personas tienen temor con el consumo de carbohidratos y realmente la nutrición para el aumento de la masa muscular no solo se basa en aumentar deliberadamente las proteínas, sino también los sustratos energéticos dietarios, en este caso los carbohidratos, porque además forman parte de la estructura del músculo. Teniendo en cuenta el primer concepto de masa, calidad y función muscular, me voy a enfocar primero en tips de entrenamientos que te pueden ayudar a aumentar la masa muscular. En primer lugar, el entrenamiento de hipertrofia tiene un mecanismo de fisiología, es decir, de funcionamiento muy específico, así que cualquier ejercicio no necesariamente es el más propicio para aumentar la masa muscular. Realmente el entrenamiento de resistencia o de hipertrofia muscular tiene unos mecanismos muy importantes que se basan en tres funciones específicas. Aumentar la tensión muscular, es decir, generar una tensión en las fibras musculares para que esto pueda romper el músculo y así regenerarse. Aumentar la lesión muscular, es decir, maltratar este músculo mediante el entrenamiento y lograr un estrés metabólico, es decir, una serie de condiciones inflamatorias que van a ocurrir después del entrenamiento con la intención que se repare. Siempre en consulta comento que el entrenamiento de hipertrofia es como una cortada. Cuando nos cortamos una sola vez y colocamos una crema cicatrizante, muy probablemente no genere ningún tipo de cicatriz. Sin embargo, si te cortas y no generas una reparación, digamos, de una manera armónica y seguimos lastimando ese tejido, lo más probable es que se genere un queloide o una cicatriz. Y de esa misma forma funciona la hipertrofia muscular. Estamos rompiendo el músculo una y otra vez con el entrenamiento con la intención que se generen mecanismos inflamatorios y se produzcan más fibras musculares. Así que varios conceptos importantes derivan de este mecanismo fisiológico. El primero es que tienes que entrenar constantemente y generar un punto de tensión muscular en el entrenamiento. Si cuando haces ejercicios de entrenamiento de resistencia o de hipertrofia no genera esa tensión y esa sensación de dolor intraentrenamiento, es decir, durante el entrenamiento, probablemente no sea lo más efectivo. Y lo segundo es que si hacemos, por ejemplo, pecho el lunes y después un montón de series de grupos musculares y después otra vez pecho el lunes, lo más probable es que haya mucho tiempo de espacio para la reparación y no se genere esta constante de tensión y de daño muscular. Así que mientras más agrupes los músculos y más los trabajes repetitivamente con sobrecarga progresiva, con la intención de que este volumen de entrenamiento sea muy masivo, eso va a generar reclutamiento de fibras musculares y va a fomentar el aumento de la masa muscular. Ahora bien, parece que son términos muy complejos, así que se los voy a colocar muy sencillo. Necesitas entrenar constantemente
y entrenar los grupos musculares la manera más repetida posible con la intención que el músculo tenga una poca oportunidad de descanso y se generen más traumas en las fibras musculares y mayor oportunidad de crecimiento. El principal protagonista en la nutrición en el proceso del aumento de la masa muscular ha sido y será siempre las proteínas, dada la popularización de este término en redes sociales, en internet, o que muchos suplementos te dicen que por ser altos en proteína va a estimular la masa muscular. Y sí, ciertamente la cantidad, el timing, la periodización y la calidad proteica son fundamentales. Es decir, si yo quiero aumentar la masa muscular, una de las cosas que tiene que pasar es aumentar el contenido de mis proteínas, pero esto debe ser calculado por kilo de peso. Sin embargo, existen otros componentes en la alimentación que desdeñamos o que olvidamos porque le tenemos miedo, y uno de ellos es el carbohidrato. Siempre comento esto: si nosotros queremos construir un edificio, yo puedo tener todos los materiales para construirlo. ¿Y quién lo mueve? El obrero. Eso quiere decir que necesitamos unos recursos de energía y una fuerza o una intención de potencia para poder movilizar todas esas proteínas. Y todos esos procesos que acabo de comentar de daño muscular requieren un trabajo físico. Para eso necesitamos energía, y esa energía deriva de los carbohidratos. Además, que los carbohidratos se depositan en las fibras musculares y también en el hígado en una forma que se llama glucógeno. Y el glucógeno muscular además atrapa agua y puede generar un volumen en la fibra muscular. Así que es muy importante que tengas en cuenta que omitir los carbohidratos no va a mejorar tu masa muscular, porque además necesitamos mucha energía para generar el trabajo y esfuerzo físico para el reclutamiento de las fibras musculares. Otra cosa es que los déficits de vitamina también están relacionados con una disminución o deterioro de la masa muscular. Entre ellas, la principal es la vitamina D. Así que hay personas que deberían hacerse screening o laboratorios para determinar déficits de algunos micronutrientes como vitamina D, y la corrección de esto puede ayudar a mejorar la masa muscular. Sin embargo, antes de hacer una prueba de laboratorio, lo más importante es tener una alimentación equilibrada. Hay muchas personas que por miedo a los alimentos terminan teniendo unas dietas muy rígidas, muy estrictas, comiendo siempre lo mismo y que no gozan de los beneficios del consumo de vegetales, verduras o frutas, que puede ser rico en oligoelementos, en micronutrientes y en vitaminas, que va a favorecer el crecimiento muscular. Es muy importante que tengas una alimentación basada en tus requerimientos, y esto no solamente tiene que ver con un consumo excesivo o alto de proteínas, sino también un consumo moderado o un consumo al menos necesario para tu cuerpo de carbohidratos que le permita hacer la movilización del trabajo físico que estamos buscando. Ahora vayamos a lo práctico. Muchas personas ya han leído esto, lo han visto por redes sociales, y es cómo calcular las proteínas para mejorar la masa muscular. Se estima que podemos calcular de 1.6 a 2 o 2 gramos por kilo de peso de proteína, y eso va a generar una estimulación de la producción de fibras musculares. Eso ocurre básicamente porque nosotros no absorbemos todas las proteínas para la síntesis de proteína muscular, ya que nosotros tenemos que sintetizar otros subproductos en nuestro metabolismo y en nuestro organismo. Por ejemplo, las células epiteliales, la hemoglobina, las defensas, las inmunoglobulinas, todo esto requiere un consumo de proteína. Así que la fibra muscular o la masa muscular va solamente a tener el remanente de todas estas proteínas, y necesitamos generar un excedente proteico con la intención de estimularlo. Ahora, ¿cómo hacemos este cálculo? Como les menciono, 1.6 gramos por kilo de peso a 2 aproximadamente. Si una persona no tiene ningún proceso o ninguna enfermedad renal, esto no debería generar o presuponer un riesgo para nuestro riñón. Eso quiere decir que si una persona pesa más o menos 70 kilos y lo vamos a hacer por 2, serían 140 gramos de proteína. Y tengan en consideración que un scoop de proteína, de whey protein, aproximadamente tiene 25 gramos de proteína. Por eso es que las proteínas a veces son necesarias para poder alcanzar esos requerimientos. 100 gramos de pollo puede tener entre 22 o 25 gramos de proteína. Así que si esta persona necesita consumir, por ejemplo, 140 o 150 gramos de proteína para aumentar su masa muscular, y solamente nos basamos en pollo, probablemente sea un consumo muy alto. Así que tenemos que diversificarlo en, por ejemplo, productos lácteos, huevo, pollo y las whey protein. Eso sería la principal estrategia para poder aumentar la masa muscular basándonos en proteína. Ahora, en carbohidratos, si bien es cierto que yo puedo hacer cálculos de carbohidrato y hacer más o menos de 3 a 4 gramos de carbohidrato por requerimiento de peso corporal,
es muy probable que no lo podamos cumplir si no tenemos una estrategia nutricional diseñada por un profesional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los carbohidratos, al menos antes y después del entrenamiento, pueden favorecer muchísimo a que puedas tener estos procesos de reparación y producción energética de la fibra muscular. Eso quiere decir que es importante que al menos unas 2 horas aproximadamente antes del entrenamiento tengas el consumo de un carbohidrato de fácil absorción y después de entrenamiento también tengas un consumo de carbohidrato. Esto quiere decir que consumir una whey protein post-entrenamiento no necesariamente es lo más provechoso y que probablemente si lo combinas con algún carbohidrato, por ejemplo con avena, con banano, con fruta o cualquier otro carbohidrato sencillo, puede favorecer a la reparación muscular y a la restitución del glucógeno, que como les mencioné, es la fórmula en donde se pueden agrupar estos carbohidratos en el hígado, en el músculo y que además le van a dar también estructura a la fibra muscular. Otra cosa importante es el consumo total de calorías. Ya hablé de proteínas, ya hablé de carbohidratos y ahora vamos a hablar del famoso superávit calórico. El superávit calórico es básicamente consumir un poco más de lo que mi cuerpo necesita en los requerimientos basales con la intención de tener mucho más energía, subproductos que puedan ir al diseño o a la construcción de la masa muscular. ¿Qué pasa? En individuos jóvenes o en individuos que no han entrenado, probablemente respondan muy bien a excedentes calóricos muy masivos, es decir, consumir muchas calorías. Sin embargo, si es una persona que tiene mucho tiempo entrenando, lo más probable es que tengan que consumir un excedente calórico no tan masivo para evitar la propensión a aumentar tejido graso, si no es el propósito de un objetivo de composición corporal. Así que es importante que tengas en cuenta que un cálculo calórico es necesario para poder definir cuánto consumo de proteínas, carbohidratos y grasas necesitas en la dieta. Y por supuesto, si esto va de la mano de un profesional, es mucho más orientado y así puedes mejorar tu masa muscular sin aumentar significativamente tu tejido adiposo. Y uno de los aliados más importantes, pero más menospreciado, es el descanso y la recuperación. Entrenar todos los días, agotarte al máximo, no descansar o no dormir son factores importantes que muchas personas olvidan y que pueden entorpecer el proceso del aumento de la masa muscular. Así que es importante que tengas periodos donde descanses y muchas veces la sobrecarga progresiva es que consideramos que tenemos que aumentar el volumen de peso más y más y más. Muchas personas necesitan también hacer descargas de peso y hacer ondulaciones en su proceso de entrenamiento con la intención que el músculo no genere adaptaciones crónicas y tenga más potencial de descanso y de reparación. Así que otro tip importante es duerme bien, descansa, trata de no trasnochar y ve cambiando tus rutinas de entrenamiento, no siempre progresando el peso hacia lo máximo posible, sino también haciendo oscilaciones y ciclos que te permitan reparar y reacondicionar el músculo. Espero que todos estos conceptos básicos te hayan ayudado a entender que la masa muscular no es simplemente comer un poquito más de proteína o entrenar a lo deliberado. Espero que te haya gustado este video y si te gustó, compártelo, dale like. Sígueme en todas mis redes sociales y recuerda que estamos construyendo información nutricional y de entrenamiento basados en ciencia.